Gracia y paz para todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo. Es una alegría para mí, su hermano en Cristo, Natanael Baloyes, poder comunicarme con ustedes mediante el canal En Defensa de la Fe. Muchas gracias a los que oran por nosotros, a los que escuchan las lecciones semana a semana. Gracias también por darle me gusta a los videos y por compartirlo con sus hermanos y sus amigos. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Vamos a orar para comenzar esta importante lección número 5, titulada Se viola el espíritu de la ley. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea santificado para siempre. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra encontramos refugio, consuelo, esperanza, reprensión y edificación. Gracias también porque nos hablas mediante la lección de esta semana y nos enseñas a poner en práctica tus mandamientos en nuestra vida cotidiana. Bendice a mis hermanos y hermanas alrededor del mundo. Consuela y fortalece a los que están tristes. Sana y levanta a los que están enfermos. Dirige y guía a todo tu pueblo a la unidad en la verdad. Gracias porque escuchas nuestra oración y la respondes según tu sabia voluntad. En el nombre poderoso y santo del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Me gustaría comenzar este comentario de la lección número 5 con un pasaje maravilloso de la Santa Biblia y otro del espíritu de profecía que, en mi opinión, resumen lo que es el espíritu de la ley. Romanos 13:10 nos dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto nos dice el espíritu de profecía. En la matutina Dios nos cuida, capítulo llamado En bondad, del día 25 de agosto. Que la ley de bondad esté sobre vuestros labios y el aceite de la gracia en vuestro corazón. Esto producirá maravillosos resultados. Seréis tiernos, simpatizantes, corteses. Necesitáis todas estas gracias. El Espíritu Santo debe ser recibido e implantado en vuestros caracteres. Entonces será como un fuego santo, que producirá incienso que se elevará hacia Dios, no de labios condenatorios, sino como bálsamo para las almas de los hombres. Vuestro rostro reflejará la imagen de lo divino. Al contemplar el carácter de Cristo, os transformaréis a su imagen. La gracia de Cristo solamente puede cambiar vuestro corazón, y entonces reflejaréis la imagen del Señor Jesús. Dios nos pide que seamos semejantes a Él, a saber, puros, santos y sin contaminación. Debemos llevar la imagen divina. La ley es la expresión del carácter de Dios. Así lo dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 298, y Primera de Juan 4:8 nos dice que el carácter de Dios es amor, de manera que el espíritu de la ley, la esencia de la ley de Dios, es el verdadero amor. Esto quiere decir que todo el que conoce a Dios guarda su santa ley, y todo el que guarda la santa ley de Dios debe manifestar en su vida práctica el amor genuino. Quien mira atentamente la ley de Dios ve en ella el carácter de Cristo, y quien mira atentamente el carácter de Cristo ve en él la ley de Dios. Y si alguien es de Cristo, manifiesta el carácter de Cristo, y por esto guarda los mandamientos del Señor. Y quien guarda los mandamientos del Señor trata a su prójimo con amor, con altruismo, con sinceridad, y siempre con la intención de bendecirlo, de ayudarlo y de edificarlo por la gracia del Señor. El propósito que Dios tenía al restaurar Jerusalén y reconstruir los muros, arreglar las puertas y reconstruir el templo iba más allá de lo material. Es decir, Dios no solamente buscaba que los judíos volvieran a tener el templo y la santa ciudad en pleno funcionamiento, sino que también y sobre todo buscaba que los que hicieran parte de su pueblo fueran personas que encarnaran los principios vivientes de su ley de amor y de santidad.
Si el pueblo cumplía el propósito de reconstruir el templo y la ciudad, pero no manifestaba la vivencia de la ley de Dios en su vida cotidiana, entonces de nada serviría tener el templo y la ciudad restaurados. Hablemos acerca de las quejas del pueblo. El pueblo de Dios estaba unido como un solo hombre para cumplir el cometido de la reconstrucción y para enfrentar los ataques externos de las naciones vecinas. Sin embargo, un grave mal estaba afectando profundamente la unidad del pueblo del Señor. Profesaban vivir y guardar la ley, pero estaban violentando la esencia de la misma, sobre todo los nobles y gobernantes del pueblo. Aquellos que tenían más comodidades y ventajas económicas se aprovechaban de sus hermanos menos favorecidos. Este flagelo de injusticia podía echar a perder todo el avance que habían logrado en la reconstrucción del templo. Por eso el clamor de la población que estaba siendo maltratada es inspirado por el Señor, para que se pueda reconocer este error letal y cambiar de actitud frente al prójimo. Las quejas son generalmente expresiones de ingratitud de personas que están rodeadas de bendiciones, pero eligen ignorar la abundante bendición de Dios en sus vidas y fijarse en lo poco que no tienen. Pero en este caso, el pueblo se quejaba con justa razón, y el Señor mismo estaba interesado en que esta queja se hiciera en un evento público. Dios nunca se queda en silencio ante la injusticia. Siempre hará manifiesto su desagrado ante el egoísmo y la opresión. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 7 dice: Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Si estás siendo afligido, hermano y hermana, si hay personas que se aprovechan de tu buena fe y servicio, debes saber en primer lugar que eres bienaventurado y nunca debes sentirte mal por servir con amor a otras personas. Ellos, los que se aprovechan de tu servicio, de tu amor, de tu humildad, están violentando el espíritu de la ley, pero tú estás siendo fiel al Señor. Ora al Padre Celestial, pide que bendiga a los que te han afligido y sigue cumpliendo de esta manera la ley del amor. Clamemos a Dios para que tenga misericordia de nosotros, y tanto los injustos que se aprovechan de tu bondad y de tu servicio encuentren la paz, el perdón y la bendición del cielo. Por otro lado, si tú y yo somos de los que afligen a otros, somos de los que exigimos mucho en el trabajo, pero nos demoramos para pagar el sueldo a las personas que tanta necesidad tienen y por eso trabajan para nosotros. Y además de demorarnos para pagarle su sueldo, le pagamos menos de lo que merecen. Entonces tengamos en cuenta que este es un pecado grande ante los ojos de Dios y que si sembramos con egoísmo e injusticia, vamos a recoger dolor y miseria. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a tener un corazón que esté de acuerdo con el carácter de Cristo, con el espíritu de su santa ley. Contra el espíritu de la ley. Nehemías capítulo 5 versos 6 al 8 nos dice: Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: Exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. La palabra esclavitud es una palabra cargada de mucho peso emocional. Es cierto que la esclavitud era permitida en tiempos del Antiguo Testamento, aún dentro del pueblo de Dios, pero no era una esclavitud como la practicada por los incrédulos y paganos. Era una esclavitud regulada y permitida
para beneficio de ambas partes involucradas. Los esclavos en Israel debían ser tratados como seres humanos, como personas que llevaban la imagen de Dios, que prestaban un servicio y que debían recibir un justo pago por él. Por ejemplo, el cuarto mandamiento nos muestra que la bendición del reposo y la comunión con Dios abarcaba también a los que por las circunstancias estaban en situación de esclavitud. Además, Dios no permitía que ninguno de sus hijos fuera esclavo por más de 7 años. En esos 7 años, se pagaban con su servicio fiel todas las deudas que se tenían, y se recuperaba la libertad. Un buen ejemplo del trato a los siervos o esclavos, que nos muestra claramente cómo era que Dios quería que ellos fueran tratados por el pueblo de Israel, nos es dado en la historia del patriarca Abraham. Esto nos dice Patriarcas y Profetas, página 137. Su propio ejemplo, el de Abraham, la silenciosa influencia de su vida cotidiana, era una constante lección. La integridad inalterable, la benevolencia y la desinteresada cortesía que le habían granjeado la admiración de los reyes se manifestaban en el hogar. Había en esa vida una fragancia, una nobleza y una dulzura de carácter que revelaban a todos que Abraham estaba en relación con el cielo. No descuidaba siquiera al más humilde de sus siervos. En su casa no había una ley para el amo y otra para el siervo. No había un camino real para el rico y otro para el pobre. Todos eran tratados con justicia y simpatía, como coherederos de la gracia de la vida. La vida de Abraham era un ejemplo a seguir para cada hijo de Israel. Si ellos hubieran practicado el espíritu de la ley del Señor, los más pobres y los menos favorecidos no hubieran sido oprimidos, sino amados, comprendidos y ayudados. Por eso, al enterarse Nehemías de la injusticia que se estaba cometiendo contra los pobres de la nación, reaccionó con enojo santo. No se enojó motivado por el egoísmo herido o por un capricho de su forma de pensar, sino porque podía discernir lo mucho que el pueblo se alejó de Dios para tratar a sus hermanos pobres de una manera tan cruel e inhumana. Pudo percibir en la queja de los pobres del pueblo el clamor de los profetas de todos los tiempos, que inspirados por el Señor clamaban que se hiciera justicia y se amara la misericordia en favor de los oprimidos, en favor de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. Nehemías podía haber pensado de manera injusta en favor de los nobles y los ricos del pueblo. Pudo haber dicho a los oprimidos que las naciones vecinas cobraban mayores impuestos y pedían un interés absolutamente mayor al que los ricos de los judíos le pedían a sus hermanos pobres. Pero no lo hizo. Se puso de parte de la justicia y reprendió a los ricos del pueblo con un celo tan santo y tan solemne que los hizo reaccionar a tiempo. El espíritu de profecía nos dice, debido a la pobreza, algunos niños eran vendidos como esclavos por sus padres. Otros, que eran sentenciados por crímenes por los jueces, eran vendidos como esclavos. El Señor especificó que aún esos no debían ser tenidos como esclavos más de 7 años. Al final de ese tiempo, cada siervo recibía su libertad o, si así prefería, se le permitía quedar con su amo. Así resguardó Dios los intereses de los humildes y de los oprimidos. Así ordenó un noble espíritu de generosidad y animó a todos a cultivar un amor por la libertad, porque el Señor los había hecho libres. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1120. Nehemías actúa. La lección nos dice, aparentemente el reproche a los nobles y los gobernantes, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, no produjo los resultados deseados. Por lo tanto, Nehemías no se detuvo allí, sino que siguió luchando por los oprimidos. Podría haber dicho que trató de enseñarles a los nobles y los gobernantes, pero no funcionó.
por lo que se vio obligado a abandonar el asunto. Al fin y al cabo, se estaba alzando contra los ricos y poderosos de la nación. Pero Nehemías no quedó satisfecho hasta implementar una solución al problema, aunque se granjeó poderosos enemigos en el proceso. Nehemías capítulo 5, versos 7 al 12 nos dice: «Y entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés». Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Hermanos y hermanas, a veces hacemos un bien para luego hacer un mal. Traemos hijos a nuestro hogar y esto es bueno, pero luego los descuidamos y descuidamos su educación espiritual y esto es muy malo. Nos dedicamos por completo a nuestro trabajo y no sacamos tiempo de calidad para amarlos, abrazarlos, escucharlos y educarlos en el temor del Señor. Otras veces trabajamos duro por ganar un alma para el Señor Jesús, pero una vez se bautiza, la abandonamos a su suerte. Muchos judíos del tiempo de Nehemías compraron esclavos judíos para librarlos de su esclavitud de los pueblos vecinos, pero luego los sometieron a ser esclavos maltratados por ellos mismos, por sus propios hermanos. Si hemos de hacer un bien, hemos de hacerlo completo. Hemos de dar siempre lo mejor de nosotros para lograr que el plan de Dios se cumpla a cabalidad. Nehemías actuó prontamente y llamó a todos a cambiar su trato para con los pobres, y les dijo que debían hacerlo ese mismo día. El día para cambiar nuestros malos hábitos es hoy, por la gracia del Señor. El día para arreglar cuentas con el Señor es hoy. El día para valorar y amar con hechos a nuestra familia es hoy. El día para dar a conocer la verdad del Señor Jesucristo a todas las personas con las que nos relacionamos es hoy. Con Dios, la decisión para mejorar y ser nuevas criaturas no es mañana, es siempre hoy. Si eres empleador, sé justo y amable con tus empleados. Debes ver en ellos y en ellas personas muy amadas por el cielo. Y el Señor siempre va a hacer justicia al pobre, al agraviado y al oprimido. Seamos tú y yo instrumentos a través de los cuales el Señor manifiesta su amor, su abundancia, su bendición para con sus hijos oprimidos y pobres. Que ellos vean en nosotros no a opresores y personas injustas, sino que vean en nosotros el amor, la abundancia y la bendición del Padre Celestial. El espíritu de profecía nos dice: aún entre los que profesan andar en el temor del Señor, hay quienes siguen todavía la conducta de los nobles de Israel. Por el hecho de que pueden hacerlo, exigen más de lo justo y se vuelven así opresores. El despilfarro, las ganancias excesivas y la extorsión están corrompiendo la fe de muchos y destruyendo su espiritualidad. La Iglesia es en gran medida responsable de los pecados cometidos por sus miembros. Presta su apoyo al mal, si no alza la voz contra él. Profetas y Reyes, página 481. Un juramento.
El Diccionario Bíblico Adventista nos dice esto acerca de la palabra juramento. Literalmente significa, tal me haga Dios si no cumplo. Un juramento, según el contexto bíblico, es una apelación a Dios para que testifique de la veracidad de una afirmación o la solemne intención de cumplir una promesa, implicando una sumisión voluntaria a los juicios divinos como alternativa. El juramento desempeñaba una parte importante en las acciones judiciales, Éxodo 22:11, ya que en realidad un juramento llamaba a Dios como testigo. En armonía con esto, los juramentos falsos o la violación de un juramento eran considerados como una grave ofensa contra Dios. Segundo de Crónicas 36:13 y Ezequiel 17:13. Jurar falsamente invocando el nombre de Dios profanaba el nombre. Levítico 6:3, Levítico 19:12. La ley prohibía estrictamente los falsos juramentos o jurar por dioses falsos. Jeremías 12:16, Amós 8:14, lo que necesariamente implicaba la realidad de los falsos dioses y su capacidad para intervenir en el caso. Fin de la cita del Diccionario Bíblico Adventista. Nehemías capítulo 5 versos 12 al 13 nos dice, y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. La lección nos dice, a pesar de que los líderes aceptaron restaurar y devolver lo que habían confiscado, Nehemías no estaba satisfecho con las meras palabras. Él necesitaba pruebas sólidas. Por lo tanto, les hace jurar ante los sacerdotes. Este acto también le daba validez legal al procedimiento en caso de que tuviera que hacer referencia al acuerdo más adelante. Pero, ¿por qué pronuncia una maldición? Nehemías realiza un acto simbólico de recoger su manto como si hubiese algo en él y luego sacudirlo como una señal de perderlo. Así, los que fuesen en contra de ese juramento perderían todo. Era costumbre pronunciar maldiciones para inculcar en los demás la importancia de una determinada ley o regla. También había menos probabilidades de actuar en contra de la ley cuando había una maldición vinculada con su violación. Nehemías aparentemente sintió que este era un tema tan importante que necesitaba hacer algo drástico para aumentar la probabilidad de éxito o de su pleno cumplimiento. Fin de la cita de la lección. El juramento que Nehemías hizo y que invitó al pueblo a participar de él era totalmente justo. Era comprometerse con Dios, a vivir la santidad de la ley, poniendo a Dios en primer lugar y por ello ser bondadosos, justos y altruistas con sus prójimos. Si no cumplían este juramento, se estaban apartando de la ley del Señor, y apartarse de la ley del Señor es entrar en el terreno del egoísmo, de la miseria, en el terreno del diablo, y por lo tanto iban a recibir el pago debido a su mala actuación. El espíritu de profecía nos dice, a menudo las palabras se pronuncian descuidadamente y se olvidan, pero estas palabras para el bien o para el mal producirán una cosecha. Sembrad una palabra sin bondad y dura, y esta semilla, encontrando suelo fértil en la mente de los oyentes, brotará y llevará fruto según su especie. Sembrad una semilla mediante palabras amantes, gentiles y cristianas, y producirán una rica recompensa. Cuidémonos para que no hablemos palabras que no sean una bendición, sino una maldición. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos cizaña, cosecharemos cizaña. Y la cosecha, sea de trigo o de cizaña, será segura y abundante. Nuestra elevada vocación, página 296.
El ejemplo de Nehemías. Nehemías capítulo 5 versos 14 al 19 nos dice: También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. La lección nos dice: lo que vemos con Nehemías es un ejemplo de alguien que puso al Señor y a su obra por encima de su propio beneficio y ventaja personal. Es una buena lección para nosotros, independientemente de nuestra situación particular. Es fácil trabajar para el Señor cuando no nos cuesta mucho. Fin de la cita de la lección. Es muy probable que el pueblo de los judíos reaccionara de manera sincera y con verdadero arrepentimiento porque veían el ejemplo de Nehemías. La palabra hablada por Nehemías tenía poder porque estaba fundamentada en la ley de Jehová y acompañada por la vida pura, santa y comprometida de Nehemías. Si queremos tener influencia positiva sobre nuestros hijos, primero debemos ser padres que reflejen el carácter de Cristo, mostrándoles un ejemplo de verdadera fidelidad. Si queremos tener un carácter que pueda influir en los demás para bien, para bendición y para la eternidad, primero debemos vivir los principios de la ley del Señor, y esto solo se puede lograr viviendo en Cristo, entregándonos por completo día a día al Señor Jesucristo. No hay argumento más poderoso en favor del Evangelio que una vida consagrada y transformada todos los días por Cristo y en Cristo. El espíritu de profecía nos dice: un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo. Las palabras bondadosas son como rocío y suaves lluvias para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios para que supiese hablar palabras al cansado. Isaías 50, verso 4. Y el Señor nos recomienda: sea vuestra palabra siempre con gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 4:6, Efesios 4:29. Obreros Evangélicos, páginas 127 y 128. Lección para el día viernes 1 de noviembre, para estudiar y meditar. Son muchos los que se quejan de Dios porque hay tanta necesidad y dolor en el mundo, pero Dios no quiso que existiese esta miseria. Nunca quiso que un hombre tuviese abundancia de los lujos de la vida, mientras que los hijos de otros lloraran por pan. El Señor es un Dios benévolo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 511. Si los hombres cumplieran sus deberes como fieles mayordomos de los bienes de su Señor, no habría quien clamara por pan. Nadie sufriría privaciones. Nadie estaría desnudo y con necesidad. Es la infidelidad de los hombres lo que provoca el estado de sufrimiento en el que está sumergida la humanidad. Si tan solo los que han sido hechos mayordomos utilizan los bienes de su Señor para el propósito con que les fueron dados, no existiría este estado de sufrimiento. El Señor prueba a los hombres dándoles una abundancia de cosas buenas, así como probó al hombre rico de la parábola. Si somos infieles en las riquezas terrenales, ¿quién nos confiará las riquezas verdaderas? Los que han soportado la prueba en la tierra, los que han sido hallados fieles,
Los que obedecieron las órdenes del Señor de ser misericordiosos y de usar sus medios para el avance de su reino, oirán de los labios de su dueño: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Review and Herald, 26 de junio de 1894. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, después de esta reprensión que hemos estudiado, buscamos tu rostro para pedirte perdón, porque como mayordomos hemos fallado. No hemos sido altruistas, hemos sido poco generosos, hemos andado en nuestros caminos de egoísmo y hemos gastado en muchas ocasiones para nuestro placer. Perdónanos, oh Padre, por no vivir el Evangelio al nivel que tú esperas que vivamos. Perdónanos por quebrantar una y otra vez el espíritu de tu santa ley. Ayúdanos, oh Padre, a ser transformados a tu semejanza y a vivir el espíritu de tu santa ley, tu amor verdadero, practicando tu justicia, tu palabra, y llevando el Evangelio no solamente con teoría, sino también con una vida transformada y santificada que refleja tu amor y tu carácter. Gracias porque bendices a tu pueblo alrededor del mundo. Gracias porque fortaleces a los que están débiles. Gracias porque motivas y levantas a los que están caídos. Gracias porque nos restauras por tu gran amor y gran misericordia. Gracias porque secas nuestras lágrimas y consuelas los corazones tristes. Gracias porque ninguno de tus hijos e hijas está desamparado, sino cobijado por tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Maranata, mis amados hermanos, y que el Señor, el Rey del universo y de nuestro corazón, venga pronto.